Buenos días. Yo quisiera antes de subir pedirle a mi esposa que ore unos minutos por nosotros. Bueno, mejor segundos, ¿va? Así es, Señor. Iglesia, levántate, pon tu mano derecha en tu corazón y la otra mano levántala hacia el cielo. Hoy el Señor, que es el Espíritu Santo, tiene una palabra viva. ¿Cuántos de todos conocemos esta palabra que es una armadura? Que hoy tú te la vas a poner y siéntete un guerrero y una guerrera en el nombre de Jesús. Por lo demás, hermanos míos, fortalecidos en el Señor del poder de la fuerza, vestidos con toda la armadura de Dios para que pueda estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha con sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas y huéspedes espiritual de la maldad de la región celestial. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que pueda resistir el día malo y haber acabado y estar firme. Estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con toda la coraza de justicia, calzados los pies del prespeto del Espíritu del Evangelio de la paz. Sobre todo tomar el escudo de la fe, que podáis apagar todos los dardos, fuegos del maligno. Tomar el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu de Dios, orando en todo tiempo y toda oración, suplicar al Espíritu y velando en ellos, estar con Él, Señor. Te doy gracias por esta bendita palabra, Padre, que sabemos, iglesia, que hoy te pones, llévate esta palabra que es de parte del Espíritu Santo. Pon todas tus cargas, llévate esa armadura, Padre Santo, renueva cada corazón, que se sientan unos guerreros, unas guerreras, porque dice que las almas no luchan en su casa, no luchan con el matrimonio, con la esposa, no luches con los hijos, no luches ni pelees en tu casa. Levántate, rompe toda cadena de maldición, quita toda alma forzada que se levante en contra cada alma. Iglesia, levántate, hoy ponte esta armadura y pelea y gana las batallas, porque el Señor Jesús de Nazaret las está peleando contigo. Todo problema que tú tengas ahora, suéltalo en el nombre de Jesús. Mi Señor Jesús, tú pelea las batallas por cada alma, cada vida que está acá. Levanta tu iglesia, mi Señor. Llénalos hoy, Espíritu Santo, con esta palabra viva y real que vas a ocupar a tu hijo Pedro Hernández Ayala. Sujeta su carne, que seas tu Espíritu Santo, que vas a dar una palabra viva, una palabra que cada corazón necesita, mi Dios. Hoy abre entendimientos. Ven, Espíritu Santo, que sea tu palabra que os renueva a cada alma que está aquí, Padre. Levanta tu iglesia, mi Señor. Renueva los corazones. Ven, Señor, con tu sangre preciosa. Limpia almas y conciencias. Limpia los corazones. Hoy, Señor, hay una palabra que darás tú y Espíritu Santo. Oh, mi Señor amado, pon alrededor de tu iglesia ángeles con espada, mucha cabeza de todo espíritu incorrecto. Reprendemos en el nombre poderoso tuyo. Tú eres el que haces cada obra en cada vida. Hoy, mi Señor, que dejen todas sus cargas, Señor, todas las preocupaciones. Quita todo espíritu de alcoholismo, espíritu de droga, espíritu de enfermedad, espíritu de depresión, espíritu de pereza. Toda alma forzada que se quiera levantar contra tu iglesia, átala y sujétala en el nombre de Jesús, porque tu poder es grande. Eres grande, mi Señor, y tú defiendes a tu iglesia, tú defiendes a tus hijos fieles, porque tú eres tan fiel y tan grande y tan poderoso. Eres el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nosotros, que renuevas todo de nosotros. Levántanos, mi Señor, así nos queramos caer,
junto a ti, Señor, estaremos levantados, porque tú nos das las fuerzas. Oye nuestro clamor, oye nuestra oración todos los días. Que tu iglesia esté, Señor, que sea una iglesia de puras atalayas, de puras que oran, proclaman y gritan y ponen en alto tu nombre, mi Señor. Te damos gracias porque tú te fijaste en esta iglesia maravillosa, que estamos en el mejor lugar, Padre, de venir a honrarte y glorificarte, Padre. Hoy quita todo espíritu de distracción, todo espíritu de sueño. Sujeta vejigas para que no estén entrando y saliendo al baño, Padre, para que todos escuchen tu palabra, una palabra viva para los corazones, mi Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén y amén. Denle un aplauso a Cristo Jesús. Ahorita en la porción que recitó mi esposa dice, hay una indicación que me llamó la atención, dice que te pongas la armadura y te mantengas firme, ¿verdad? ¿Sí la escucharon? Es una indicación, me gustó, de verdad que necesitamos mantenernos firmes, pero ¿por qué crees que a veces no somos tan firmes o perdemos la firmeza? ¿No lo has pensado? Hay un sentido del equilibrio, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando perdemos el sentido del equilibrio? Caemos, ¿verdad? También hay un sentido de dirección. ¿Qué sucede cuando perdemos el sentido de dirección? Nos perdemos, nos desubicamos, ¿verdad? Y de pronto estamos perdidos. Decimos a veces, nos norteamos, no sé dónde ando. Luego les explico por qué lo del norte y por qué lo del este. Bueno, hay algo más, otro sentido. El sentido de propiedad. ¿No les ha sucedido que alguna vez han perdido el sentido de propiedad? Como que a veces no sabemos a dónde pertenecemos o en qué o cuál es nuestro lugar. Y cuando perdemos el sentido de propiedad, buscamos dónde sentirnos bien, porque hemos perdido esa parte. No nos ubicamos, no estamos a gusto ni aquí ni allá. Y yo quisiera platicarles de un amigo aquí en la Biblia que yo creo que le pasó esto. Perdió el sentido de propiedad. No se sintió a gusto donde Dios lo había puesto y él quiso buscar otro lugar para sentirse bien. Y tal vez lo hizo pensando que su familia estaría bien. Pero vamos a ver que no fue así, fue todo lo contrario. Este amigo se llama Melquisedec. ¿Sí han oído hablar de él? ¿No? Bueno, a lo mejor y conocen a su esposa, Naomi, o conocida como Noemí. ¿Tampoco? Ya sé a quién se iban a conocer. Es que su nuera era así como que más platicadora, por eso se conocía más. A Ruth, ¿así la conocen? Eso, entonces ya nos vamos ubicando. Muy bien. Vamos a hablar entonces de el suegro de Ruth, Melquisedec. Perdón, con razón no me entendían, es Elimelec. Perdón, con razón. Yo, ya ven, les digo que se pierde el sentido de la ubicación y andaba yo perdido. Elimelec, perdónenme. Bueno, nada más me fallaron como 2 letrillas por ahí, no tanto. Entonces no es mucho. Bueno, yo quiero que vayamos al libro de Ruth y veamos capítulo 1, versículo 1. Quiero leer los primeros versículos para que nos vayamos ubicando. Dice ahí, en el tiempo en que los caudillos gobernaban el país, hubo ahí una época de hambre. Entonces, un hombre de Belén de Judá emigró a la tierra de Moab,
junto con su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelec, su esposa se llamaba Noemí, y sus 2 hijos, Mahlón y Quilión, todos ellos efreteos de Belén de Judá. Cuando llegaron a la tierra de Moab, se quedaron a vivir ahí. Pero murió Elimelec, esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus 2 hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas. La una llamada Orfa y la otra Ruth. Después de haber vivido ahí unos 10 años, murieron también Mahlón y Quilión. Y Noemí se quedó viuda y sin hijos. Bueno, hasta aquí. Ahorita le seguimos. Dice que en el tiempo de los caudillos, ¿sí saben qué son los caudillos? En alguna otra versión por ahí va a decir, en el tiempo de los jueces. La versión Reina Valera, la tienen ahí, versículo 1, por favor. Dice, aconteció en los días en que gobernaban, ¿quién? Los jueces. ¿Sí han leído el libro de Jueces? Qué bien. Esto que vamos a ver aquí sucedió más o menos en el tiempo de Gedeón. En el libro de Jueces, creo que está en el capítulo 6. Pero ¿qué fue lo que sucedió ahí? Dice que en ese tiempo de los jueces hubo una época de ¿qué? De hambre. ¿Sí? Hubo una época de hambre. Había hambre en ese lugar. Sí sabemos todo lo que es tener hambre, ¿verdad? ¿Y por qué hay hambre? Porque no hay alimento, porque hay escasez. Si hay escasez, hablamos de dificultad, de problemas, de situaciones difíciles. Y dice que en aquel tiempo había mucha hambre. ¿Por qué habría hambre en ese lugar? Algo había sucedido ahí. Si vamos al libro de Jueces, bueno, eso se los dejo de tarea. Tenemos 2 horas, pero no me quiero pasar. Entonces, si ustedes en su tiempo pueden leer el capítulo 1 y el capítulo 2 del libro de Jueces, ahí nos damos cuenta de por qué hubo ese tiempo de hambre. En aquel entonces, el pueblo de Dios, Israel, se había apartado de Dios, se había olvidado de las indicaciones de Dios, se habían dedicado a adorar ídolos falsos. Habían abandonado a Dios y pusieron su mirada en los ídolos, porque como humanos así somos, queremos ver algo para poder creer. Entonces el pueblo de Israel pasó esta situación, empezó a poner su mirada en los ídolos falsos. Y viene ese tiempo de juicio, vamos a decirlo, para el pueblo. Empezó a haber hambre. Y cuando ellos pusieron su mirada en los dioses, se olvidaron de orar. Se perdió la oración en el pueblo de Israel. No sé si alguna vez te ha pasado que empieza a haber problemas en tu familia, pero también se te olvida orar. Empieza a haber situaciones difíciles en casa, pero también quitamos la mirada de Dios y empezamos a buscar soluciones en lugares equivocados. Creemos que hallaremos la respuesta a nuestra necesidad en cosas del mundo, en lo que ofrece el mundo. ¿Qué sucedió aquí? Dice que este hombre, en aquel tiempo, cuando gobernaban los jueces, hombres que Dios había levantado para corregir esa desobediencia en el pueblo de Dios, hubo hambre. ¿Y qué hizo él? Dice ahí, entonces hubo hambre en la tierra y un varón, Bet-Lehem de Judá, fue a peregrinar a los campos de Moab. Ahora, ¿qué es peregrinar? En alguna otra versión dice morar. ¿Qué es morar? Ir de un lugar a otro, ¿sí? Cambiarte de lugar. Dejar el lugar de donde estás porque crees que ese no es el correcto.
que necesitas ir a otro lugar que tal vez será mejor. Y tomas la decisión de dejar ese lugar y te vas a otro lugar. Eso fue lo que hizo este hombre, Betlehem o Elimelech. Me gustó la versión como lo nombra ahí. Ahorita les voy a platicar sobre eso. Entonces, él dice, aquí no estoy bien, aquí hay hambre, aquí hay problemas. Hay muchos problemas aquí, mejor me voy de aquí, me voy a otro lado porque seguramente allá me va a ir muy bien. Y ahora sí, como decimos los buenos mexicanos, agarró sus chivas, agarró su gente y partió. Se fue, dejó su tierra, dejó su casa. Dejó el lugar donde Dios lo había puesto, porque creyó que en otro lugar iba a estar mejor. Perdió el sentido de propiedad. Creyó que era mejor otro lado que donde él estaba. Así que agarra y se va. Se va a otro lugar buscando que tal vez le iría mejor ahí. Quiero leerles un poquito, un versículo del libro de Jueces. Ya les dije, si está ahí, si tienen Biblia física, está un libro atrás, los Jueces, del capítulo 7, versículo 6. Dice ahí, fíjate, esto era lo que estaba pasando allá. Dice, en aquella época no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía mejor. ¿Qué hacían? Lo que les parecía mejor. Ahorita estamos en Jueces, no en Ruth. Vámonos para atrás, ¿sí? ¿Mande? Jueces 17, 6. Jueces 17, 6. Es que me falta herramienta, por eso a ver si no se me entiende bien. Así que miren los labios a ver qué dicen. Jueces 17, 6 dice, en esos días no había rey, ¿en dónde? En Israel. Y cada uno hacía como mejor le parecía. Mira, a veces cuando perdemos el sentido de propiedad o cuando empieza a haber problemas en casa o en la familia, es porque no hay un rey. No hay gobierno, no hay dirección. Y cada quien hace, decía mi abuela, lo que te da tu gana. Así, cada quien hace lo que quiere. Una familia se desorganiza, se desintegra, una congregación, de igual manera, una ciudad. ¿Por qué? Porque no hay un gobernante, no hay alguien quien dirija. Y cuando nosotros nos olvidamos de Dios, y ponemos la vista en otras cosas, perdemos al rey que nos da la dirección. Empezamos a ver equivocadamente y empezamos a hacer lo que mejor nos parece. ¿Creen que es bueno hacer lo que mejor nos parece? ¿Pero por qué hacemos lo que mejor nos parece? Ay, yo voy a hacer así porque esto me va a ir mejor o va a estar más bien. O yo pienso que esto es mejor. O yo esto, y yo aquello, y yo lo otro. Y dejamos, nos olvidamos de buscar qué es lo que dice Dios. ¿Qué dijo Dios? ¿Que lo hicieras o que no lo hicieras? ¿Le preguntaste o no le preguntaste? Normalmente ni le preguntamos. Agarramos y hacemos las cosas como mejor nos parece. Y empezamos a tomar conductas muy, muy equivocadas. ¿Sí? Quiero igual que veamos qué dice Isaías, capítulo 55, versículo 8. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Nuestros pensamientos no son como los de Dios. Y si no conocemos a Dios y si no le preguntamos a Dios, entonces nosotros vamos a empezar a hacer lo que nosotros queremos, ¿sí? O lo que nosotros decidimos. De igual manera, ¿qué dice Jeremías 17:5? Dice, así ha dicho Jehová,
maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Debemos de tener cuidado en quién ponemos nuestra confianza. Cuando nos lo dice alguien o cuando nos lo dice Dios. Normalmente tendemos a dirigirnos por lo que alguien nos aconseja. Aquí no estás bien, búscate otro lugar. O acá está mejor, ¿qué andas haciendo ahí? Salte de ahí, no te va a convenir, no te va bien, muévete. Inclusive a veces, una vez alguien dijo, vámonos a Estados Unidos. Le dije, ¿a qué? A buscar trabajo. Le dije, ay amigo, mi papá me levanta a las 5 de la mañana, son las 10 y no termino. ¿Y quieres que vaya a buscar trabajo? No, me sobra. Pero muchas de las veces hacemos eso, escuchamos. ¿Por qué? Porque no tenemos el sentido de propiedad y estamos desubicados, no sabemos a dónde pertenecemos y queremos y creemos que otro lugar va a ser mejor que donde estamos. ¿Por qué? Porque confiamos en el hombre, porque nunca le preguntamos a Dios. Nunca se han preguntado, digo yo sí me lo pregunté un montón de veces, ay Señor, ¿por qué nací aquí, en este rancho lleno de vacas? Yo quería haber nacido allá a un lado del Mickey Mouse, más bonito, ¿sí? En la tele ahí se ve más chido, más bonito y todo. Y yo decía, ¿por qué acá y por qué no nací allá? ¿O qué tal Polanco, hombre? Pues ¿qué te costaba que yo hubiera nacido ahí? Digo, ya no me quiere llevar tan lejos. Pero no, él decidió que ahí era mi lugar. Y hace poco que lo entendí. Una vez estaba leyendo el libro de Jonás y entendí muy bien esa parte. Ahorita les platico algo de eso. Entonces, nosotros antes de escuchar al hombre, tenemos que escuchar a Dios. Lo mismo dice en Proverbios 16:9, porque los caminos del corazón del hombre son diferentes a los del Señor. Tenemos que darnos cuenta, tenemos que buscar a Dios. A veces creemos que nosotros sabemos cuál es el camino mejor, pero no sucede así, ¿sí? Nuestros deseos siempre están muy lejos de Dios. Tenemos que buscar a Dios para encontrar o reencontrarnos. Él es quien nos va a dar la dirección. Él, Dios. Pero si no buscamos a Dios, estaremos perdidos. No sabremos a dónde ir. Entonces nos regresamos a Ruth 1. Dice que en aquel tiempo hubo hambre en la tierra, ¿sí? Y ya lo vimos, no era solo hambre física, era hambre espiritual. Y esto sí que está difícil. Cuando hay hambre espiritual, habían dejado de orar, habían dejado y habían perdido su comunión con Dios. Ellos ya no estaban con Dios. Habían perdido esa parte. Había hambre física y había hambre espiritual en ellos. Lo habían perdido. Ellos querían hacer lo que sus ojos miraban, ¿sí? Empezaron a adorar a dioses falsos. El pueblo se alejó de Dios. El pueblo dejó el pan de vida. ¿Sí saben cuál es el pan de vida? ¿No? Este es el pan de vida. Este pan es el que nos va a dar vida. Y ellos se habían apartado de esa parte. Ahora, cuando nosotros nos apartamos de ese pan, de la indicación del Señor, empezamos a hacer las cosas como mejor creemos. Seguramente es cuando empieza a haber problemas, situaciones difíciles en nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer? El pan de vida nos dice qué tenemos que hacer. La Escritura es lo que nos va a decir cómo debemos de vivir, ¿sí? La Escritura dice que Dios es justo, bueno y santo. Y si queremos hacer la voluntad de Dios, digo porque esto siempre se menciona mucho y ya es la voluntad de Dios y voy a hacer la voluntad de Dios y cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? Y a veces ni nos queda claro cuál es la voluntad de Dios. ¿Sí saben cuál es la voluntad de Dios?
en su vida? ¿Saben cuál es la voluntad de Dios en su vida? ¿Qué quiere Dios de ustedes? ¿No se lo han preguntado? Bueno, es bien fácil. Simplemente Dios quiere que hagas lo justo, que hagas lo bueno y que hagas lo santo, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere. Mira, el nombre de Elimelech Bet-Lehem tiene algo que ver. El nombre o tu nombre tiene algo. En el hebreo se escribe Shem, ¿sí? Y hay tres cosas que tienen que ver con tu nombre. Tu nombre te va a dar autoridad, tu nombre te va a dar fama y tu nombre te va a dar propósito. ¿Por qué te pusieron como te llamas? ¿Te lo has preguntado? ¿O por qué le pusiste así a tu hijo? A veces nos vengamos, te ponen un nombre y se lo aplicas a tu hijo, para que se le quite, para que sienta lo que yo sentí, ¿verdad? O a veces le ponemos el nombre a nuestro hijo porque, ya me acuerdo en aquellos tiempos cuando Hugo Sánchez era famoso, salió un montón de personas que se llamaban así igual, ¿verdad? O a veces hay un artista muy famoso y todos le ponen como se llama el artista. Pero acuérdate que tu nombre te da autoridad, fama y propósito. Tu nombre tiene que ver con el propósito de tu vida. Tu nombre tiene que ver con la fama y la autoridad. Y a veces lo único que tiene nuestro nombre es fama, porque dicen, sí es el hijo de fulano, que es así y así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque creas fama, tu nombre hace fama. Ahora, ¿qué significará Elimelech? Dice ahí Bet-Lehem. Bet quiere decir rey y Lehem, mi Dios, se pronuncia al revés. Entonces, el nombre de Elimelech Bet-Lehem quiere decir mi Dios es rey. ¿Ya viste lo que significa Elimelech? Mi Dios es rey. Y ya veo otra persona ahí, Noemí o Naomi. Su nombre significa placentera. Sus hijos se llamaban Mahlón y Quilión. Mahlón, fíjate lo que significa el nombre Mahlón. Enfermito. ¿Qué estaba diciendo su papá que iba a suceder en él? Lo que le sucedió, ¿verdad? Por eso a veces tenemos que saber qué nombre le ponemos a nuestro hijo. Y el otro, poquito peor, Quilión. Quilión quiere decir moribundo. Tremendo. Lo que le puso a sus hijos. Uno era enfermito y el otro estaba moribundo. Por eso no duraron. Por eso no tardaron. Ruth quiere decir amiga o compañera y Orfa quiere decir joven o firmeza. Muy bien. Ahora, dice el versículo 2, el hombre se llamaba Elimelech, su esposa se llamaba Noemí y sus dos hijos, Mahlón y Quilión, todos ellos efreteos de Belén de Judá. Cuando llegaron a la tierra de Moab, se quedaron a vivir ahí. ¿Dónde estaban ellos? En Belén. ¿Y a dónde se fueron? A Moab. Migraron. Ellos vivían acá en Belén, ¿sí? Y luego estaba el Mar Negro, si han visto por ahí, si fueron a la escuela y nos dan un libro que se llama el Atlas, está el Mar Muerto. Entonces, de este lado estaba Belén y de este lado estaba Moab. Tenían que, no pasaron el Mar Muerto, de que se fueron hasta más arriba y cruzaron el río Jordán y llegaron hasta por allá. Hicieron un viaje tremendo, larguísimo, ¿sí? Belén. Dice ahí que eran efrateos. ¿Sí saben por qué son efrateos? Porque anteriormente Belén se llamaba Efrata. Por eso era el nombre antiguo de Belén. Por eso se llamaban efrateos. Bien. Ahora, ¿qué hizo Elimelech? Agarró a su familia y se fue al otro lado. Dejó su tierra y se va a otra tierra. Moab.
o saben más o menos quién era la tierra de Moab o cuál era la tierra de Moab? No, el nombre Moab quiere decir del padre. ¿Por qué del padre? Ahí en Moab habitaban los moabitas que tenían pleito con el pueblo de Dios, con los israelitas. Y de hecho eran parientes, y les voy a decir por qué. Moab fue formada, o los moabitas, o la tierra de Moab fue formada por este hombre que se llamaba así Moab. Y Moab era hijo de Lot. Y Lot es sobrino de Abraham. ¿Se acuerdan cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra? ¿Sí? Ok, destruyó Sodoma y Gomorra, que les dijo el ángel, sálganse y no miren para atrás. Pero la mujer de Lot sí quiso ver para atrás, así que se hizo una piedra de sal. Y ellos se fueron y llegaron y se refugiaron por ahí en una cueva. Lot con sus 2 hijas. Entonces ellos, cuando vieron toda esa destrucción, dijeron, ya nos quedamos solos. ¿Y ahora? ¿Quién podrá salvarnos? ¿Qué dijeron? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dios dijo que hay que poblar la tierra. Y tuvieron sus 2 hijas de Lot relaciones con su papá. De ahí nacieron hijos. Uno de ellos es Moab. Y ellos se dedicaron a adorar dioses falsos. Los peores dioses que puedas ver en la escritura. Era tremendo, eran crueles, mataban niños para ofrecerlos a sus dioses. Era un lugar de perversión. ¿Por qué? Porque se habían traído lo que había en Sodoma y Gomorra y se lo habían llevado para allá. Ellos iniciaron esa ciudad o esa nación con la mente y con los pensamientos de Sodoma y Gomorra. Así la hicieron. Ahora, ¿dónde estaba Elimelech? En Belén. ¿Sí? ¿Y a dónde se fue? A Moab. Ahora quiero que vean la diferencia. Pon atención a esto, dijo Rita. Pongan atención a esto. Aquí está lo bueno. Sucedió un problema en Belén. Había hambre. ¿Y qué hizo Elimelech? En vez de enfrentar el problema y buscarle una solución, ¿qué dijo? Patitas, ¿para qué las quiero? Vámonos de aquí. ¿Qué haces tú cuando ves un problema? ¿Quieres enfrentarlo y arreglarlo o mejor le corres? ¿Qué es más fácil? ¿Solucionar el problema o correr? O te vas por el lado fácil, ¿sí? Y te dedicas a una vida que te lleva un poquito más a la perdición por tal de no enfrentar el problema, porque tal vez tienes tu corazón dañado, maltratado y dices, es que con esto se me va a pasar el dolor y se me va a quitar y de pronto ya te ves vuelto en las adicciones. ¿Qué hizo Elimelech? Elimelech corrió al problema, se fue. No quiso enfrentarlo. Dijo, está más fácil de aquel lado. ¿Tú crees que estaba mejor allá que donde él estaba? ¿Tú crees que hay otro mejor lugar que el que Dios eligió para ti? ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que es mejor otro lado? ¿Por qué Dios decidió que nacieras en ese lugar, en esa familia y te congregaras en este lugar? ¿Por qué? Porque Dios sabe que eso es lo mejor para ti. Elimelech no pensó eso. Ahora, ¿qué significa Belén? Belén también se deriva de 2 palabras, Beti Lehem, que quiere decir Beti, casa, Lehem, de pan. ¿En dónde estaban? En Belén, que quiere decir la casa de pan. ¿En dónde estaban? En la casa de pan. ¿Dónde los puso Dios? Donde había pan. Dice que cuando les dio la promesa a Abraham, le dijo, te llevaré a una tierra donde abunda, ¿qué? Leche y miel.
Una vez dije, ay, eso de estar bien bonito, pero luego me quedé pensando, yo cuidaba vacas. Dije, no hombre, ¿te imaginas para que haya tanta leche ahí? Pues ¿cuántas vacas habrá? Y luego se le pican las abejas, corredero por allá y por acá. Tremendo el show, ¿no? Pues había leche y miel. Ahí dice, ¿no? ¿Pero a qué se refiere cuando dijo leche y miel? ¿Sí saben? Bueno, es como dato. La miel se refiere, allá había palmeras y de los dátiles hacían lo que hoy conocemos, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Almíbar o algo así, hacían unos preparados para conservarlos y de ahí obtenían la miel, ¿sí? Entonces, no tanto que fuera de abejas. Y la leche tampoco era de vacas, ni de chiva, ni de camello, ni nada. Había mucho higo y de los higos hacían unos extractos y de ellos se obtenía un agua que se le conocía como la leche, ¿sí? Entonces, no había vacas. Entonces dije, entonces sí voy porque no hay vacas, ¿verdad? No, las vacas bendecidas por Dios. Ahora ve esto, mira, Elimelec, ¿dónde lo puso Dios? En la casa del pan. Él dijo, aquí no funciona, yo me voy a otro lado. Y peor, agarra a su familia y se la lleva. ¿A dónde se la llevó? Con los moabitas. ¿Qué fue a encontrar allá? ¿Qué creen que encontró allá? Ya lo leímos. La muerte, juicio de Dios. Se murió él y sus 2 hijos para que se le quite. ¿Dónde lo puso Dios? ¿Dónde tendría que estar él? En la casa donde Dios le dijo, esta es tu casa, casa de pan. Aquí no te va a faltar nada. ¿Pero por qué le faltaba? ¿Por qué había hambre? Porque se había perdido la comunicación con Dios. Habían dejado de orar, habían dejado de buscar a Dios, habían dejado o habían olvidado el pan de Dios. Ellos habían puesto su mirada en otra cosa. Elimelec dijo, es que aquí no me va bien, yo mejor me voy allá, porque allá se ve más bonito y allá sí me va a ir bien. ¿Y le fue bien? No. ¿Qué tenemos que hacer? Si hay problemas, si hay dificultades, ¿qué tenemos que hacer? Enfrentarlos y buscar la solución al problema. No correr, no salir huyendo, no decir es que aquí no funciona, yo voy a buscar otro lado para que me vaya mejor. ¿Le fue mejor a Elimelec? No. Mal. ¿Por qué? Porque no escuchó a Dios. Peor esto, no confió en Dios. ¿Qué había dicho Dios? Esta es la tierra prometida, aquí va a haber leche y miel, no les va a faltar nada. Eso sí, pónganse a orar. Pónganse a orar. Abran su Biblia. Lean. Conózcanme. Dense cuenta quién soy yo. Pero no lo hacemos. Queremos que la solución nos la dé alguien que vemos, que oímos, con el que platicamos. Qué bueno que buscáramos la solución con el pastor, pero a veces ni con él. Vamos con la comadre o con no sé quién por ahí, el compadre, y crees que él te va a dar la mejor solución. ¿Y qué es lo que hace? Sacándote del lugar de donde estás y terminas mal. No es correcto. Bueno, esto es lo que le sucedió a Elimelec. Esto es lo que pasó aquí. Él se perdió. Creyó que iba a estar mejor lejos de Dios. ¿Sí? Lejos de Dios, él pensó, dijo, aquí voy a estar mejor. A ti, ¿qué te hace moverte? ¿Crees que hay algo que te haga moverte del lugar donde Dios te puso? ¿O estás bien seguro donde Dios te puso? Recuerda, sentido de propiedad. Dios te dijo, esto es tuyo. A ellos les dijo, esa tierra será de ustedes. Esta casa será tuya.
esta familia es tuya. No la lleves al lugar equivocado. No la saques de la presencia de Dios. Ten cuidado. Ten cuidado cuando quieres sacar a tu familia de la presencia de Dios. Es peligroso. Pedro, mi tocayo, nos dio una indicación. Aguas, porque el diablo está como león rugiente buscando ¿a quién? Devorar. Tú te sales de la presencia de Dios y segurito que el diablo te va a comer. Entonces, ¿qué es lo que a ti te mueve? ¿Dónde te gustaría estar? Moab tal vez era una tierra muy fértil y sí, había buenos pastos y había muchas cosas, pero ahí cada quien hacía lo que le daba su gana, ¿sí? Nadie adoraba a Dios. No creas que a veces Dios se equivoca del lugar donde Él quiso que tú estuvieras. Y tampoco, yo lo digo, no creo recomendable movernos o salirnos de donde Dios ha decidido que debemos de estar. Porque lejos o fuera de la presencia de Dios nunca va a ser bueno. En el versículo 5 dice que murieron ellos, Elimelec, Maglón, Quilión, y Ruth se quedó sola. Ella se queda sola. Ahorita, para una mujer vivir sola es difícil. Ahora, imagínate en aquel tiempo, ¿cómo sería? Hoy ya tenemos muchas marchas y muchas ideas de que la mujer se debe de empoderar y todo eso. No es malo, digo, si vas a la Biblia, desde el libro de Génesis, desde el inicio, Dios no deja que uno es más que el otro. Dios siempre habla de igualdad. Estas ideas ya es otra cosa. Dios siempre ha hablado de la igualdad y nunca ha dejado a mujer desamparada. Él siempre se va a preocupar por eso. Pero ella había quedado sola, desamparada. Sus 2 hijos y su marido habían muerto. Dice en el versículo 6 que ella escucha. Entonces Noemí decidió regresar a la tierra de Moab con sus 2 nueras, porque ahí se enteró que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo a proveerle alimento. ¿Qué estaba sucediendo en su pueblo? Ya había alimento. Dios cumple. No tenemos por qué dudar de lo que dice Dios. Si dijo, esta será tu tierra de bendición, esa será su tierra. Entonces dice que ella se levantó con sus nueras y volviéndose a los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab, fíjate hasta dónde llegaba el rumor, en Moab también conocían a Dios. Y allá dijeron que Dios había visitado su pueblo, Belén, y había volvido a darles pan, tal vez alguien. Y si vemos el libro de Jueces, se levantaron en oración, en clamor, oraron a Dios, se arrepintieron de haber escuchado haber puesto su vista en dioses equivocados, falsos, y volvieron a Dios. Entonces Dios regresa con ellos. Esta mujer escuchó y regresó. Qué malo que el hombre no pudo hacerlo. Él cometió desobediencia, dejó apartarse de Dios, dijo, es que aquí no me va a ir bien, mejor yo me voy para allá, ¿sí? Esto normalmente sucede, ¿por qué? Cuando nosotros dejamos de escuchar a Dios, cuando nos apartamos de Él, que dejas a un lado la enseñanza, empiezas a oír al hombre, te va a sacar de la presencia de Dios. A Elimelec trajo juicio. Y el juicio no siempre habla de destrucción. Puede ser problemas, enfermedades, situaciones. ¿Sí?
y Dios simplemente se aparta de ti, más bien nosotros nos apartamos de Él, creemos que estaremos mejor de otra forma o de otro modo. Y suceden cosas. Cuando hay problema en casa, cuando hay problema en familia, ¿qué tenemos que hacer? Regresar a Dios. Dice que en aquel tiempo hubo hambre. ¿Por qué? Porque se habían olvidado de Dios. Se habían apartado de Dios. Y este hombre creyó que era mejor huir de ese lugar, irse a otro lado. No era lo correcto. No tuvo el valor de sentarse y enfrentar el problema y darle solución. Tenemos que hacerlo. Hace unos días yo platicaba con el pastor y él me hizo una petición y siempre que pasa esto me gusta mucho leer el libro de Jonás. Hace tiempo que en este libro encontré el propósito a mi vida. Me di cuenta de lo que Dios quería y para qué me quería Dios y qué era lo que tenía que hacer, porque yo era como Jonás. Todos han leído el libro de Jonás, ¿verdad? ¿Qué le dijo Dios? Ve a Nínive y predícales. Diles que se arrepientan. ¿Y qué hizo Jonás? Lo mismo que Elimelech. En vez de ir a Nínive, agarró y se fue en sentido contrario, ¿verdad? Se fue a otro lado. Él no quería. Él no quería ir a ese lugar. ¿Por qué? Porque tenía problema con Nínive. Su corazón estaba dañado. Había dolor en su corazón y ese dolor le había provocado amargura. En él había racismo y mucho patriotismo. Por eso él dijo, yo no voy ahí. Pero Dios buscó la forma de llevarlo. ¿Sí? Levantó una tormenta para que cumpliera lo que Dios le estaba diciendo. Y a veces no es necesario que llegue la tormenta a tu vida para que hagas lo que Dios quiere que hagas. ¿O sí será necesaria la tormenta? Dios mandó un gran pez y se lo comió y fue y lo llevó a donde Dios quería que estuviera. ¿También ocupas de eso? Después, él entendió, dice que por segunda vez vino palabra a él y fue. Y predicó en Nínive. Y les dijo, arrepiéntanse porque Dios los va a destruir. Dio el mensaje. ¿Y qué sucedió con Nínive? Se arrepintió, ¿verdad? Pero antes de que esto sucediera, dice que Jonás dio el mensaje y se subió a una loma, haz de cuenta que era Abasolo y se fue a sentar ahí arriba. Entonces Jonás se sube arriba para ver cómo era destruida la ciudad. Y dice que se hizo una enramada, pero a todos le llegaba el sol, estaba hasta allá arriba. Así que Dios, buena onda, hizo que creciera muy rápido una mata de ricino. ¿Sí saben cuál es el ricino? ¿No? Es ese que está ahí, mira. Esa mata que está ahí verde, ese es el ricino. Bueno, la conocemos por la higuerilla, ¿sí? Ese es el ricino. ¿Por qué el ricino? Bueno, de ahí sacan un aceite que tiene ese nombre, ricino, y ese aceite es veneno. Si tú te comes unas semillas de esa, te llamabas aguas y ya, perdón, varones. A ver si un día a la mujer no se le ocurre echarle en vez de frijoles semillas de higuerilla, ¿verdad? Digo, se parecen. Sí, se parecen. Están pintitas y eso. De hecho, un niño, si come algunas 3 o 4 de esas, es muy difícil que alcance a salvar la vida. Tengan cuidado. Por si no lo sabían, es muy, muy mala esa hierba. Entonces Dios hizo que creciera una mata de higuerilla para que le hiciera más sombra. Después, Dios mismo utilizó una planta del reino vegetal y después utiliza un animalito del reino animal que todos conocemos porque a nadie les gusta agarrar un gusanito, ¿sí? Que fue y mordió a la planta y la planta se secó. Y dice ahí Jonás que se enojó
porque se murió la planta. Chécate esto. Dios le dijo, ve, predica, porque quiero que ese pueblo se salve. Pero él no quería ir a predicar. No le interesaba las gentes que vivían ahí. Porque en él, ya les dije, había dolor, había amargura, había racismo y mucho patriotismo. Así que él dijo que se muera. Pero se enojó cuando se secó la planta. ¿Qué era más importante? ¿La vida de una persona o una planta? ¿Qué es más importante para ti? ¿Qué fue más importante para la vida de Elimelech? A veces nosotros queremos más nuestra plantita de ricino que nuestra familia, que nuestra gente. Y preferimos que se mueran ellos, pero nos duele cuando algo material se pierde. Nos duele perder las cosas materiales, pero no nos importan las vidas humanas. No nos importa nuestro hermano que se pierda. Yo hace días conocí a un amigo aquí en Abasolo que se ha preocupado por muchas personas, por verlos bien, que se rehabiliten, que tengan una vida correcta. Y créanme que tengo admiración por ese hombre. Son dos hombres y entre ellos igual está mi amigo Hugo, que se han preocupado por personas que quieren que tengan una vida digna, una vida correcta. Pocos de esos sabemos. Ojalá y todos fuéramos así, que nos preocupáramos. Pero a veces somos como Elimelech, buscamos lo nuestro. Él no pensó en su familia, él pensó en él y dijo, yo de aquí me voy. Y así somos nosotros. O a veces somos como Jonás, por eso digo, me identifico mucho con él. Preferimos o amamos más las cosas materiales que a las personas. ¿Qué hizo Jonás? Fue y se sentó ahí arriba para ver cómo se destruía la ciudad de Nínive. Dijo, de aquí voy a ver. Se llevó su camarita como la que está ahí enfrente, la puso, le enfocó bien, le apachurró y dijo, ahorita, aquí voy a ver cómo caen fuego del cielo y destruye esta ciudad. Qué tremendo. Hace días les digo, platicaba yo con el pastor y le pedí perdón porque estaba yo precisamente cuando leí el libro de Jonás, entendí eso. Me senté a ver cómo se destruía la congregación. Me senté a ver todo lo que estaba pasando, sin meter las manos para ayudar. Quise ser simplemente un observador y tal vez hasta me quise divertir con lo que estaba sucediendo adentro. No sé si te pasa lo mismo. Yo te recomiendo que no. Dios eligió una casa para ti. No dejes que se destruya. Mete las manos. Ponte a hacer algo. El pastor, los líderes necesitan de ti. Así como estos hombres están ayudando a otros hombres a levantarse, es tiempo de que nosotros metamos nuestras manos y que le digamos, aquí estamos, ¿qué podemos hacer? Es cierto, a veces nos sentimos como Jonás, hay dolor en nuestro corazón. Jonás odiaba esa ciudad porque su familia había sido dañada y maltratada, el pueblo de Israel. Así que él no quería. Y a veces nos sentimos dolidos de nuestro corazón porque algo sucede, porque algo pasa. ¿Y qué hacemos? Emigramos en vez de sentarnos y enfrentar el problema y solucionarlo. Queremos que se destruya todo porque tenemos odio, porque tenemos odio en nuestro corazón y coraje. Pero no tenemos que ser así, tenemos que sentarnos, enfrentar el problema y resolverlo. Tenemos que ayudar. Este pueblo, esta ciudad bonita, necesita de ti. Necesita que caminemos unidos. Necesita que vayamos y compartamos y prediquemos el evangelio. Que anunciemos las buenas nuevas, que sí se puede.
No seas un espectador ahí como Jonás sentado esperando a ver qué sucede. Bájate, entra en la ciudad, métete a tu congregación y di, yo quiero ayudar, no quiero que esto desaparezca, no quiero que sea derribada por el enemigo. Satanás quiere destruir. Es de nosotros permitir que se destruya o que se permanezca en pie. Yo te invito, es tiempo de decir, aquí estoy, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo ayudo? ¿Qué hago? Recuerden, Cristo nos enseñó, somos un cuerpo y todos hacemos algo. Todos tenemos que hacer algo porque no podemos estar unos sin los otros. Nos necesitamos. La congregación, el pastor y nuestra ciudad nos necesita. Dios dijo, este es el lugar donde tú vas a estar. Esta es tu familia, esta es tu casa, esta es tu ciudad. Ámala, ama tu ciudad, ama tu casa, pero más ama a tu familia. Preocúpate por tu familia, no la saques de la presencia de Dios porque puede suceder como le sucedió a Elimelech. Y tampoco seas como el Jonás, como simple espectador que ve todo lo que está sucediendo pero no hace nada. Tenemos que hacer algo. Preocúpate por tu familia. Escucha a Dios. Antes de escuchar al hombre, pregúntale a Dios. Yo lo hice. Me senté y abrí el libro de Jonás y esto fue lo que me dijo. Tú eres el Jonás que está sentado nada más viendo lo que está pasando, cómo se está destruyendo y no metes tus manos. Y le dije al pastor, aquí está, pastor, mis manos. Dime en qué te puedo ayudar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué quiero hacerlo? Quiero ayudar desde donde tú lo decidas. Y aquí estoy. Y aquí está mis manos para ustedes. Si en algo puedo ayudarlos, si en algo les soy útiles, aquí están mis manos. Ahora, dale tu mano a tu hermano y dile, aquí estoy. ¿Necesitas algo? ¿En qué te puedo ayudar? Díselo. ¿O no lo quieres ayudar? Entonces no le digas nada. Dale su mano. O les digo, esto ha terminado, poderse dar un saludo de paz y irse tranquilos. Así para que se saluden. Es tiempo de utilizar nuestras manos. Siempre que hay un problema, antes de huir, de creer que en otro lugar vas a estar mejor, el mejor lugar es cerca de Dios, con Dios. Consulta con Dios. Él te va a decir lo que tienes que hacer. Que no te lo diga un hombre. Que sea Dios quien te lo diga. Bueno, pues la invitación está, amigos. Dios nos puso, nos dio sentido de propiedad. Dijo, esto es tuyo. Cuídalo. No permitas que se destruya. Esta familia es tuya. Cuídala. No dejes que se destruya. Esta casa es tuya. No permitas que el enemigo la destruya. No lo permitas. Dios está contigo. Y si sientes que se ha apartado, tal vez necesitas orar más. Se nos ha hecho la invitación para la oración. Necesitamos orar, necesitamos levantarnos en oración, necesitamos leer la palabra de Dios para que no haya más hambre y mucho menos muerte.